Saludos estudiantes, mi nombre es el profesor Alex Hernández y en esta presentación vamos a estar hablando del proceso de recolección de datos por medio de la observación con participación activa o participativa. El tema que estaremos discutiendo es basado en la recolección de datos de la investigación cualitativa. Recordemos que una investigación cualitativa es aquella considerada como la más adecuada para explorar un problema de investigación cuando no se conocen las variables. Es una cita de Creswell en 2019. ¿Pero qué son las variables? Pues las variables en una investigación de corte cualitativo son consideradas como las características aquellas que son observables y que no son medibles. Es lo contrario a las variables de la investigación cuantitativa. Es por lo que el tema específico que discutiremos es la recolección de datos en un corte de cualitativo con observación activa. Y el objetivo de esta presentación es que el estudiante tendrá la oportunidad de analizar el proceso de la observación activa en una investigación de corte cualitativo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de observar y formular el proceso de las variables que no son medibles por medio de la recolección de datos de la observación activa, y a la misma vez cada estudiante va a asumir el rol de ser investigador y mostrar el aprendizaje adquirido por medio de un ejercicio de práctica al finalizar este módulo. Por lo tanto, el proceso de recopilación de datos en un corte de cualitativo es bastante simple, como hemos mencionado anteriormente. Es en ese corte de investigación en el que el investigador decide la alternativa de observar o entrevistar a los participantes de la investigación como la manera de recolectar los datos. En este caso, exploraremos la alternativa del método de recolección de datos, la aplicabilidad de la observación con la participación activa. ¿Y qué es una observación con participación activa en una investigación cualitativa? Pues básicamente es un proceso en el cual se obtiene la información abierta de primera mano, en el cual se aplica la observación de personas y lugares en el entorno en donde se lleva a cabo una investigación. Cuando se menciona la observación como participación activa, entiéndase participación participativa, cabe señalar que el investigador tiene el rol de participar en la mayoría de las actividades dentro de la investigación. Por otro lado, el investigador del corte cualitativo, en este caso, observa, genera la respuesta de los participantes de la investigación y a su vez recolecta los datos. Por lo tanto, la observación con participación activa tiene las siguientes ventajas. Tiene una de las ventajas que es la oportunidad de registrar información tal y como ocurre en un entorno. Eso quiere decir que no permite espacio para crear información falsa. También permite estudiar el comportamiento real en un ambiente real y estudiar a las personas que tienen dificultades para comunicar o verbalizar cualquiera de esas ideas, como por ejemplo la investigación de la observación activa se puede llevar a cabo por medio en niños en edad temprana. Y un detalle muy importante en este proceso de la observación activa es que observar en un entorno requiere de buenas habilidades de escuchar y prestar atención cuidadosamente a los elementos a observar, ya sea el entorno, ya sea las actividades que se realizan con los participantes, comportamiento de los participantes, los hechos reales y entre otros. Y otra característica muy importante es que en este tipo de recolección de datos, ¿verdad? Y entiéndase lo que es la observación con participación activa, es que los datos pueden ser de textos no estructurados o imágenes en el que el investigador adquiere en el campo de investigación durante el proceso. Ahora bien, las investigaciones, ya sean cualitativas, ya sean cuantitativas o mixtas, requieren del proceso de recolectar la data. Además, el investigador debe llevar a cabo un proceso ético en el cual probablemente surjan problemas y poder anticiparse a ellos. Por lo tanto, cuando se intenta llevar a cabo una observación activa para recolectar datos, el investigador requiere buscar permisos para participar en cada una de las actividades y a la misma vez asumir un rol como observador en el entorno seleccionado. Es difícil que el investigador pueda tomar notas mientras participa de la investigación y es posible que deba esperar para esas observaciones sean anotadas hasta que haya salido del lugar en el cual se está llevando a cabo la investigación. Por lo tanto, este proceso de la observación activa en general se puede llevar a cabo considerando los siguientes pasos que se detallan en la página 215 del libro de Creswell.
El primer paso sería el investigador selecciona un lugar para ser observado que pueda ayudarlo a comprender mejor el escenario en donde se llevará a cabo el proceso de la recopilación de datos de ese tema o problema. Otro de los procesos es que el investigador debe obtener lo que son los permisos necesarios para obtener acceso al lugar o al entorno en el que se va a investigar. Luego, el investigador procede a tomar esas primeras notas y probablemente esas primeras notas son unas limitadas. El investigador realiza observaciones iniciales en el que permite relacionarse con las personas dentro del entorno para así crear un ambiente más bien de confianza. Ahora, una vez el investigador accede al lugar, identifica su población, de las cuales serán parte de la investigación para poder comenzar el proceso de la observación activa de la investigación, en este caso cualitativa. Se comienza a determinar de forma inicial el rol del observador y comienza a tomar notas. Estas notas pueden ser consideradas como la forma de recopilar los datos de campo, como por ejemplo, realizar una observación como participante, realizar una observación como observador, también pasar más tiempo como el rol de participante más que como observador y pasar más tiempo como observador que como el rol del participante. Ahora, estas notas pueden ser descripciones de lo que se está observando, de lo que se está escuchando y de los casos o participantes que se están siendo observados dentro de la investigación. Regularmente estas notas van ordenadas de manera cronológica. Esto nos permitirá contar con una narración de los hechos ocurridos, de por ejemplo de qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Y los pasos antes mencionados básicamente son resumidos en la forma en la cual el libro de Creswell indica en la página 213. Primero observando como un extraño, luego participando en el escenario y observando como un extraño. Por otro lado, el rol del investigador puede variar dependiendo de las necesidades del proyecto, ya que en ocasiones el investigador hace el rol o el papel del observador y en ocasiones también hace el rol del participante. Por lo tanto, tomemos el ejemplo de realizar una investigación de corte cualitativo aplicando la técnica de colección de datos por medio de la observación activa o participativa en un hospital, específicamente en el área de emergencia. Cuando se visita el área de emergencia, pues, obviamente es porque la persona, en este caso paciente, tiene alguna necesidad de ser atendido lo más pronto posible. Sin embargo, según la experiencia de este servidor, eso no ha ocurrido. Por lo tanto, tomemos ese escenario del hospital, en este caso en el área de la emergencia, como parte del campo a ser investigado. El investigador puede identificar las distintas variables. Recordamos que el corte cualitativo, las variables son consideradas como aquellas características que son observables y que no son medibles. Como por ejemplo, una de las variables puede ser cómo mejorar el día de las personas, en este caso los pacientes que visitan en la sala de emergencia. Otro ejemplo se puede identificar es cuáles son las tareas principales de las personas que laboran en la sala de emergencia, comenzando desde los encargados de seguridad dentro de la sala, la persona que atiende al paciente a tomar los datos personales, los enfermeros y hasta las tareas principales del doctor o el médico que le va a atender. Este tipo de ejemplo, el investigador desea saber cómo las personas antes mencionadas, entiéndase personas de seguridad, el que atiende a las personas, los enfermeros y el doctor, ¿verdad? Cómo ellos realizan su trabajo y proceder a identificar cuáles son aquellas variables que por medio de la observación se pueden recolectar los datos para así poder tener la conclusión del por qué el paciente espera por largo tiempo en la sala de emergencia. O también, en base a la observación, proveer sugerencias para disminuir el tiempo de espera en la sala de emergencias. Más bien, buscar la alternativa de cómo mejorar la calidad y la experiencia del paciente dentro del área de emergencia en el hospital. También observar qué otras variables específicas son de importancia para que el servicio de salud en la sala de emergencia sea diferente a los otros hospitales. En ese caso, el investigador aplica los pasos o procedimientos para llevar a cabo lo que es la observación activa. Primero, se selecciona el lugar, en este caso pues es el hospital. Luego se adquieren los permisos necesarios para poder acceder al campo de investigación. Por consiguiente, se comienza el proceso de observación y a su vez participar de las diferentes actividades, considerando la primera reacción de los posibles participantes que serán parte de la investigación. Luego se aplica el rol adecuado, ya sea de observador
o ya sea el rol del participante para comenzar a tomar notas. Así que básicamente este es el proceso de una recolección de datos por medio de una participación activa en una investigación. Cabe destacar que la observación activa también aplica para el corte de investigación-acción, siempre y cuando los investigadores se consideren como expertos en el proceso de la investigación. Pero para lograr acceso al hospital, se debe negociar con los gatekeepers, las personas que son necesarias para poder ayudar al investigador en el proceso de desarrollo, en una buena comunicación e interacción con aquellos participantes que van a estar siendo ejemplos para la investigación. Y como uno de los propósitos esenciales de la observación básicamente es generar hipótesis para desarrollar ideas en futuros estudios. En ocasiones la observación puede ser también encubierta. Como requisito, la observación participativa es adentrarse al tema problema identificado y poder profundizar en cuanto a los resultados. Otro de los propósitos esenciales es que tiene un enfoque científico que se basa en la experiencia y en la lógica, básicamente eso es la parte empírica. Es considerado como el más usado en el campo de las ciencias sociales y las ciencias naturales. La observación activa, parte del rol del investigador es apoyar a los participantes en el proceso de detectar distintas perspectivas que se relacionan con el contenido de ese tema o problema. Y lo cierto es que las preguntas pueden ir cambiando, las preguntas de investigación pueden ir cambiando o modificando durante el proceso de la investigación. Y se considera que la técnica de la observación activa es comparada con la del trabajo de un policía o un detective cuando llega a una escena del crimen. Por ejemplo, primero el policía o el detective observa el lugar en forma holística. Por ejemplo, si se trata de un asesinato en una casa, se observa toda la habitación donde se encuentra el cadáver, incluyendo las paredes, las puertas, las ventanas, el piso, etcétera, etcétera. Así como los objetos que hay en el cuarto y dentro del mobiliario. Eso es un ejemplo que indica el libro de Creswell en la página 368. El proceso se analiza todo en contexto y se hacen anotaciones para considerar si hay datos relevantes o si no son importantes. Ahora bien, de cada observación, el investigador se debe cuestionar: ¿qué significa esto que observé? ¿Acaso esto que estoy observando está alineado con el tema o problema identificado? Bueno, y para concluir, la observación activa como medio de recolección de datos pone en perspectiva el detectar procesos fundamentales de ese tema o problema que se desea investigar. Básicamente, este es un proceso de reflexión en el que los datos observados son anotados con el propósito de obtener los resultados esperados según aquellas preguntas de investigación identificadas previamente. Tal y como acabamos de ver, el investigador cualitativo se involucra en un proceso de observación independiente, realizando los procesos correspondientes, ¿verdad? Mencionado anteriormente. Se recomienda que se realicen múltiples observaciones a lo largo del tiempo de la investigación para así poder obtener la mejor comprensión del entorno, del lugar y de los datos, y que a su vez diseñar algunos medios para registrar las notas durante el proceso de la observación. Y por último, se recomienda realizar una lista de cotejo, un checklist, que se utiliza para evaluar si el investigador está listo para comenzar el proceso de la observación. Las preguntas en esta lista de cotejo representan aproximadamente el orden en el que pueden ser consideradas antes, durante y después de la observación, pero puede marcar cada pregunta a medida que la completa para así identificar que ya está listo para comenzar la investigación o a su vez terminada la investigación.